Estuvimos viendo el libro de Isaías, el profeta Isaías hizo una introducción al profetismo en Israel y se está hablando de los profetas mayores, que los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, ¿sí? Esos son los profetas mayores que tienen nuestra Biblia, bueno, que tiene la Biblia, y como siempre hemos estado diciendo, para que ustedes se memoricen, tenemos el Antiguo Testamento partido en 5 partes, en nuestro Antiguo Testamento, o sea, en la Biblia que tenemos nosotros traducida al español, y es el Pentateuco, que ya lo vimos, los libros históricos, que ya lo vimos, los libros sapienciales y de poesía, que ya los vimos, profetas mayores, que los estamos viendo, y los profetas menores, que son 12 profetas, los últimos que tenemos en el Antiguo Testamento. Y en la Tanaj, que es la Biblia hebrea, la Tanaj está partida en 3 partes, que son los Ketuvim, que son la Torá, y que son los Neviín, que Neviín son los profetas, los Ketuvim son los escritos, y la Torá es la ley. Ok, entonces, en cuanto a lo que estamos nosotros en este momento, pues ya vimos Isaías, nos dimos cuenta que habían 3 Isaías, uno que era posexílico, otro durante el exilio, perdón, preexílico, uno durante el exilio y otro posexílico. Nos dimos cuenta que son 3 autores diferentes, pero que llevan un mismo hilo de conversación del que se está hablando. Uno que se está lamentando y está dando profecías para que no lleguen al exilio, el otro se está lamentando y dando profecías porque ya están en el exilio, y el otro está lamentándose y dando profecías para que no vuelva a pasar lo del exilio porque ya salieron del exilio. Y de eso habla el libro de Isaías, que abarca aproximadamente unos 200 o 300 años, y eso ya nos dice que una sola persona no lo pudo haber escrito porque pues nadie vive todo ese tiempo, excepto los patriarcas, pero ya salimos de esa época. Ahora, seguimos al libro de Jeremías, que lo vimos con Daniel hace 8 días, con el hermano Daniel, y Daniel nos explicaba la época en la que vivió Jeremías, el rey que estaba en esa época, bueno, los 2 reyes que estuvieron en esa época, y lo que sucedió en la época de Jeremías, y estamos hablando de la época preexílica, añitos antes del exilio. De hecho, Jeremías muere un año después de que empieza el exilio, ¿sí? Entonces, nos está hablando de esos reyes que hubo antes del exilio, y como se han dado cuenta que la palabra exilio es muy importante en el Antiguo Testamento, porque el exilio marcó o partió en 2 la historia del pueblo judío antes de que viniera Cristo. Es muy, muy, muy importante porque el exilio fue como la peor catástrofe que ellos pudieron haber vivido. Entonces, vamos a ver hoy Lamentaciones, y Lamentaciones se cree que fue escrito por el profeta Jeremías. Sin embargo, volvemos a lo mismo. El profeta Jeremías murió en el año 585. Y se cree que la fecha de escritura del libro de Lamentaciones fue entre el 586 al 536. O sea que algunas personas dicen que fue Jeremías. A Jeremías también se le atribuye, en algunas tradiciones, se le atribuye la escritura del libro de los Reyes y de las Crónicas. Y otras personas se lo atribuyen a otros escritores. Y a Jeremías también se le atribuye la escritura del libro de las Lamentaciones. Sin embargo, pues como Lamentaciones fue escrito en un periodo de 50 años, porque también está hablando del periodo del exilio, de antes del exilio, durante el exilio y después del exilio, entonces también se cree, algunos eruditos piensan que no pudo ser Jeremías, porque Jeremías ya estaba muerto durante el exilio y cuando se terminó el exilio. Sin embargo, a nosotros no nos interesa mucho, realmente yo me voy a salvar, si de pronto Dios me pregunta allá en la entrada y me dice, ¿quién escribió Lamentaciones? Y yo digo, pues los eruditos, pues nada, eso no nos va a salvar, no nos va a decir nada. Sin embargo, es bueno que nosotros sepamos quién posiblemente lo pudo escribir y por qué algunos eruditos dicen que no se pudo o que no lo pudo escribir. A veces, de pronto, uno piensa que estos temas no son muy necesarios, pero voy a contar una historia de Daisy y ella me perdona, pero hace algunos años, antes de que nos fuéramos para Baxter, ella estaba estudiando y tuvo un profesor que sabía mucho de filosofía y de teología, y cuando se enteró que era cristiana le empezó a hacer unas preguntas así, no tan profundas, pero sí muy profundas para el conocimiento que ella tenía, y no le supo responder, solamente le respondió con lo poquito que ella sabía, y obviamente el profesor pues seguramente internamente se burló, dijo, no sabe ni en dónde está parada, en esa iglesia no les enseñan nada, y si usted se llega a encontrar alguna vez con una persona que sabe mucho de Biblia, porque hay ateos que saben más Biblia que nosotros, y lo quieren sacar a usted del conocimiento bíblico, realmente si uno no está bien fundamentado, y le empiezan a decir, ¿usted sabía que Lamentaciones no lo escribió Jeremías, así a usted le hayan dicho que fue Jeremías? Posiblemente usted vaya a tambalear y vaya a decir, oigan, la iglesia me engañan. Entonces es bueno que nosotros sepamos un poco sobre esas cosas para que aprendamos, de pronto no a debatir, porque no estamos llamados a pelear con nadie, sino a que estemos conscientes de lo que tenemos, de las herramientas que tenemos, y que cuando una persona se acerque a decirnos algo así, uno le diga, sí, sí, realmente, los eruditos piensan esto y la tradición enseña esto, y más bien uno termina instruyendo a esa persona, y quién sabe si por causa de eso usted puede traer más bien después una persona a la iglesia, porque digan, oiga, allá sí les enseñan bien cómo es y no los engañan. Ok, una introducción un poquito larga. Eijá o frenoi. ¿Qué quiere decir? Eijá quiere decir gemido. Realmente en hebreo quiere decir gemido. Y este nombre va muy, pero muy bien con el libro. Para nosotros la lamentación es como, no sé, pero no tiene el mismo sentido de gemido. O sea, cuando uno está llorando por una persona, por un familiar que murió o algo así, yo creo que queda mejor la palabra gemido que la palabra lamentación, porque la lamentación es como que, no sé, mi equipo perdió el partido, me lamenté, pero no es como tan fuerte como yo no voy a gemir de dolor porque mi equipo perdió un partido. Nada, yo me lamento y digo, qué lástima. Pero cuando yo digo que estoy gimiendo es porque de verdad es algo que es muy, muy, muy doloroso para mi situación. Y eso era lo que les estaba pasando en ese momento a los judíos, y por eso es escrito el libro de las lamentaciones, que en hebreo sería como el libro de los gemidos, ¿sí? Del dolor, por así decirlo. Ahora, esta fue la lámina que compartí hoy en WhatsApp, y
está hablando de los poemas de lamento en la Biblia. Este libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos y realmente este libro lo que tiene es, o es una composición de 5 poemas, que ahorita nos vamos a dar cuenta lo especiales que son los poemas, porque también ustedes pensarán y dirán, bueno, el hermano, ¿por qué insiste en poner griego y hebreo? Ahorita se van a dar cuenta porque para que nosotros podamos comprender un poco también el tema de la idiosincrasia de ellos, ¿no? Y yo pongo casi siempre el mismo ejemplo en cuanto al lenguaje, y es que, por ejemplo, nosotros los colombianos tenemos una palabra que solamente tenemos nosotros, que es parcero, ¿cierto? Solo nosotros conocemos el significado de esa palabra, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo es que le dicen ustedes a los niños, hermano? Patojos, eso. Por ejemplo, yo le digo, la patoja. Y ustedes no van a entender muy bien qué es, pero ellos sí comprenden el sentido de la palabra patojo, ¿sí? ¿Cómo me traduce patojo al inglés, hermano? Kid, seguramente, ¿sí? Patation, patocation, dice el hermano. Ok, pero realmente no hay una traducción y para uno poder comprender el significado de esa palabra, yo tengo que estar dentro de esa cultura y aprender de qué me están hablando, ¿sí? Por ejemplo, los venezolanos tienen muchas palabras extras. Si yo le digo parchita a alguno de ustedes, solamente ellas van a entender y los que de pronto conocemos la palabra, pero para ellos la parchita es un maracuyá. ¿Y cómo sabemos nosotros? Porque ya hemos estado con muchas personas venezolanas que los escucho no decir la palabra. Entonces, toca conocer un poco el contexto también de lo que nosotros estamos aprendiendo. Entonces, por eso es que es bueno que nosotros aprendamos un poco de pronto del griego, del hebreo, algunas palabras, algunas cosas que ellos usaban, como por ejemplo esto, los poemas de lamento en la Biblia, que los encontramos es el Salmo 10, el Salmo 63, el Salmo 69, el 74, el 79, y hay otros más que ahorita los vamos a ver, porque también está el hombre este de Isaías, de Isaías 53, que también es un poema de lamento, y bueno. En fin, pero ¿para qué nos sirven los poemas de lamento en la Biblia? Ok, es una forma de protesta, es una manera en la que ellos pueden protestar. Hacen un poema de lamento y están protestando por algún dolor que están sintiendo y que no encuentran cómo salir de esa situación. También es una manera de procesar las emociones y si usted, por ejemplo, va con algún problema a un psicólogo, el psicólogo le va a decir que intente canalizar sus emociones de alguna manera, con un deporte, con una actividad, leyendo un libro, pero uno tiene que, comiendo, dice el hermano, pero uno tiene que tratar de canalizar cualquier actitud negativa que uno esté sintiendo en ese momento, porque nosotros somos personas emocionales. Y cuando yo tengo una emoción muy fuerte, que quizás puede llevarme a un suicidio, a hacer algún daño, a afectar a alguna otra persona, entonces yo tengo que buscar cómo canalizar esas energías para transformarlas en algo positivo. Y también es una manera de procesar las emociones para los judíos, escribir poemas de lamento, como diciéndole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo? Aunque ellos tienen la respuesta. Un lugar para dar voz a la confusión también, porque también nosotros tenemos una confusión cuando pasa un problema, que lo hemos estado viendo en consejería también, y es este tema de yo echarle la culpa a otro, ¿no? Del como la justificación, exacto, pero lo que hemos visto en consejería, ¿cómo es que se llama? Lo del chivo expiatorio. Buscar un chivo expiatorio y echarle la culpa a otra persona, que el ejemplo que ponemos es que, me tiré la materia, pero no porque yo sea malo, sino porque el profesor me tiene fastidio, porque yo le caigo mal, entonces, porque yo soy un excelente estudiante, pero es que él no me quiere, ¿sí? Es siempre lo que echamos, lo que decimos nosotros, me echaron del trabajo, porque el jefe me tiene envidia, pero no porque yo sea un mal empleado, sino porque el jefe me tiene envidia. Entonces, siempre buscamos un chivo expiatorio para ponerle la culpa y de esa manera nosotros, cuando tenemos un problema grandísimo, tenemos una confusión y queremos explotar o sacar esa confusión, y ellos lo hacían escribiendo. Y también darle dignidad al sufrimiento humano. Y es porque tampoco nos gusta aceptar muchas veces que cuando estamos sufriendo por errores que nosotros mismos hemos cometido. Entonces esto como que dignifica mi sufrimiento, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el libro de Lamentaciones, yo no sé si ustedes sepan de qué habla el libro de Lamentaciones. ¿Alguien que sepa? Sobre la destrucción de Judá, porque llegó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, o el emperador de Babilonia, y destruyó o tomó a Judá y se llevó a la gente para Babilonia en un destierro que hizo. Pero eso fue culpa de quién, a la larga, del mismo Judá, porque ellos hicieron cosas malas y es un castigo divino. Pero ellos necesitan echarle la culpa a alguien y decir, pobrecitos, nosotros sufrimos porque sí, porque somos el pueblo de Dios y debemos sufrir. Están tratando de dignificar su propio sufrimiento. Ok. Entonces ya les dije que vamos a tener 5 poemas y estos 5 poemas son acrósticos o poemas alfabéticos. Que van a ser un contraste entre el orden, los poemas alfabéticos, o sea, si nosotros los viéramos en español, entonces cada versículo empezaría con A, el primero con A, el segundo con B, el tercero con C, el otro con D, el otro con E, y así por el estilo, ¿sí? O sea, un orden perfecto, un orden hermoso, contra el caos que está viviendo en ese momento el país. Entonces el poeta está haciendo un contraste entre el orden del poema que está escribiendo, pero está narrando el caos que está viviendo el pueblo en ese momento. Entonces hay un contraste muy, muy, muy hermoso y por eso les traigo esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, bueno, ya que están mirando para acá, todos esos punticos y cosas extrañas es hebreo y esta es la primera letra que se llama Aleph, que la Aleph es como, digámoslo así, haga de cuenta que es una A, solo que eso es una H, eso no tiene sonido, esta letra no tiene sonido, solo se le ponen punticos y cosas para que tenga un sonido, pero ella en sí sola no tiene sonido, es como una H. Después sigue la Beit, que es como nuestra B,
después sigue la Gimel, que es como una G, y después sigue la Dalet, que es como una D. Esos son el orden de las letras en el alfabeto hebreo. Es Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, Bet, Zayin, Het y todas las otras. Son 22 letras, y por eso ustedes van a ver que los 4 primeros capítulos, bueno, el 1, el 2 y el 4, incluyendo el 5 también, pero el 5 tiene otra particularidad que la vamos a ver ahorita, tienen 22 versículos y cada versículo empieza con una letra hebrea diferente, o sea, una con Aleph, otra con Beit, otra con Gimel, otra con Dalet, otra con Hei, otra con Bab, otra con Sajin, con Het, Tet y así por el estilo, hasta que llegan a la última que es la Tau, ¿sí? Entonces, es algo muy, muy bonito. Bueno, yo no sé, no creo que les parezca tan bonito, yo sí me emociono con estas cosas, ustedes están ahí como que el hermano está hablando en chino, está hablando bobadas, pero quiero que ustedes comprendan la dedicación que tuvo que haber tenido ese poema. Imagínense ustedes escribiendo un poema donde la primera frase empiece con A, y después la primera frase empiece con B, después la otra con C, después la otra con D, y así hasta que lleguen a la Z y que concuerde, ¿sí? O sea, que tenga un sentido. Entonces, es un esfuerzo muy grande y mucho más en el momento que está viviendo en ese momento el escritor o el poeta, ¿cierto? Y entonces vamos a entrar ahora sí al primer capítulo, que sería, pues el capítulo 1, obviamente, que sería la pena y vergüenza de la señora de Sión. Pero ¿quién es la señora de Sión? ¿Quién era Sión? ¿O qué era Sión? Es una ciudad. Había un monte en Jerusalén que se llamaba el Monte de Sión. Entonces, cuando Dios dice en la Biblia, ustedes van a encontrar muchísimas veces el monte de Sión o la ciudad de Sión o la Jerusalén celeste, la Sión que va a venir, la Sión futura, está hablando precisamente de Jerusalén. Pero no de Jerusalén físico, sino de ese Jerusalén que Dios tiene en su corazón, ¿no? Para él, nosotros hacemos parte de la gran Jerusalén. De hecho, en el Apocalipsis dice, yo vi descender del cielo la ciudad celeste, la gran Jerusalén. O sea, no es que sea Jerusalén, sino que es, y tampoco se va a llamar Jerusalén, sino que está haciendo como una comparación, exacto, está diciendo, mire, vamos a vivir en una ciudad que va a ser como Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad de Dios, pero es una ciudad santa, porque es celeste, donde todos sus escogidos van a vivir. Entonces, en este poema, que es una metáfora de personificación, que eso es una figura literaria, gracias hermano. Esto es una figura literaria con la cual nosotros podemos entender lo que estamos leyendo. Por ejemplo, si usted lee El Quijote de la Mancha, ¿quién ha leído El Quijote de la Mancha? El Quijote de la Mancha dice que había un hombre que vivía en un lugar llamado La Mancha y que el hombre era un caballero muy fuerte que iba y derrotaba dragones, que tenía un caballo que se llamaba Rocinante y que él rescataba a una damisela que siempre estaba en problemas, que se llamaba Dulcinea, y tenía un amigo que se llamaba Sancho Panza, ¿sí? Sin embargo, la historia también nos cuenta que Don Quijote no era un caballero, era un hombre pobre que tenía una armadura vieja y que se ponía la armadura y él peleaba contra los molinos de viento y decía que eran dragones. Y Dulcinea era una mujer que vivía en su recuerdo porque era una mujer que él siempre amó, pero que ella nunca le prestó atención. Y Sancho Panza solamente era otro hombre que vivía detrás de él porque eran buenos amigos y ellos creían que eran caballeros. Bueno, él era como Sancho Panza era su escudero, ¿no? Y la gente se burlaba de ellos porque siempre les ponían cosas como para que ellos fueran y las atacaran y creían que habían vencido y todo algo, y la gente se burlaba de ellos, pero ellos eran como lunáticos, ellos eran como locos. Yo eso lo tengo que leer de manera literal, o sea, yo utilizaría la figura literaria, literalidad, para poder leer El Quijote de la Mancha. Creo yo que eso fue una historia real. No, ¿cierto? Entonces, para mí es un personaje figurado, es una historia, es como una novela. Esos son figuras literarias. Si yo leo una noticia en el periódico donde dice, vamos a poner, por ejemplo, los falsos positivos, para la gente que no está en Colombia, que no entiende los falsos positivos, fue una época donde disfrazaban personas como si fueran guerrilleros para matarlos. Eso lo tengo que leer como una metáfora o de manera literal. De manera literal, porque fue algo que sucedió. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo tengo que tener en mente todas estas cosas. ¿Lo tengo que leer de manera literal o lo tengo que leer de manera figurada? Tengo que mirar si es una metáfora, si de pronto es una redundancia o si es algo literal. La Biblia se debe leer de diferentes maneras, porque como veíamos en el Cantar de los Cantares, por ejemplo, cuando dice que la mujer tiene su cuello como la torre de David, que su cabello son como las cabras, que sus dientes son como ovejas esquiladas, entonces uno lo leo de manera literal o lo leo de manera figurada. De manera figurada, porque no hay ninguna mujer que sea así, ¿sí? Bueno, depende también, ahorita con unas modas que están saliendo uno no sabe también que se quieran poner, ¿no? Pero la Biblia se debe leer de diferentes maneras y uno tiene que ponerle el sentido porque no todo va de manera literal. Por ejemplo, aquí podemos ver una metáfora y se hace una personificación, donde en el capítulo número 1 está describiendo al personaje como una señora. No está diciendo el pueblo o la nación o la ciudad, está diciendo la señora Sión, pero no es ninguna señora, es una ciudad, ¿sí? Entonces lo está describiendo como si fuese una mujer y a esa mujer está como hablándole a Dios. Por eso es una personificación. Esa mujer está como hablándole a Dios y le dice, Señor, mira mi angustia, pero no es una mujer, es la nación la que le está hablando a Dios y le dice, mira mi angustia, estoy sola, me dejaste sola. Yo antes tenía mucho esplendor, pero ahora no lo tengo. Judá en ese momento, porque ¿se acuerdan de lo que hablábamos? Que esta parte es la norte y esta parte es la sur. Estamos hablando de la parte sur, porque esta ya la agarraron los asirios y la arrasaron 200 años antes.
y esta era la que estaba vigente en ese momento. Entonces, Judá está experimentando un daño psicológico muy fuerte. Ellos están experimentando un dolor grandísimo y era lo que hablábamos en un inicio, cuando no es como un lamento, sino como un gemido, ¿sí? Ustedes, no sé si ustedes han visto esos videos tan desgarradores donde, digamos, muere una persona y las personas se tiran sobre el ataúd y gritan, ¡ah, no se vaya, que me entierren con él! Algo así más o menos es lo que está experimentando la nación en ese momento. Si ustedes recuerdan, Judá era la niña de los ojos de Dios, era el pueblo escogido de Dios. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que recordar lo que pasó en Segundo Libro de Reyes, en el capítulo 24 y 25, donde, bueno, y mucho antes, donde Dios les dice a Abraham, le prometo una tierra, le voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Él sale desde un lugar, va caminando, el pueblo va creciendo, después él los libera de Egipto y los lleva a través del desierto y les entrega esa tierra. Ellos se establecen en su tierra y se levanta un rey llamado David, y David lucha y extiende las fronteras. Después llega un hombre llamado Salomón, que hay paz en ese momento en la tierra, y ellos son, o sea, son lo último, son la mejor nación del mundo, son como el Estados Unidos de su época, ¿sí? Porque no hay mejor nación que ellos, tienen el rey más inteligente, el más sabio, tienen mucho dinero, tienen mucha prosperidad, hay paz. Ellos tienen muchísimas cosas que son de bendición, o sea, es una gran nación. Tienen el templo, y el templo es sinónimo de la presencia de Dios en medio de ellos. O sea, ¿qué más quieren? No tienen que pedirle nada más a la vida. Y de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, ellos están destruidos y se los están llevando para otra nación. Dejaron de ser el país que eran. Bueno, Dios no lo quiera, ¿usted se imagina que le llegue a pasar eso a Estados Unidos? O sea, yo creo que todos quedamos asombrados. O sea, ¿cómo así? O sea, el país más poderoso del mundo y que se empiecen a llevar a todos los norteamericanos para México esclavizados. Entonces, ¿eso a quién le cabe en la cabeza? Más o menos eso era lo que estaba sucediendo. Obviamente los países son más poderosos hoy en día que en esa época, pero más o menos eso era lo que estaba pasando. Entonces ellos empiezan a perder la esperanza, ellos empiezan a angustiar, dicen, mira, Señor, mi angustia, dice esa mujer. Mira, Señor, mi angustia. O sea, se suponía que yo tenía un templo donde estábamos al lado, usted habitaba ahí. ¿Para dónde se fue? ¿Por qué dejó que nos destruyeran? Entonces, ahí viene el capítulo 2, donde habla de la caída de Jerusalén. Este también tiene 22 versículos y también es alfabético. Y habla de la ira de Dios. Que la ira de Dios es igual a justicia divina. Lo que pasa es que nosotros malentendemos y nosotros creemos que como dice ira, entonces es que Dios es un Dios malo, ¿cierto? Que es como un jefe malvado, que solamente me pone cargas y mire a ver cómo resuelve. La ira de Dios no es volátil, no es como cuando usted se ira o como cuando yo me airo, ¿sí? Que yo estoy contento y estoy riendo y alguien me dijo algo y entonces de una vez respondí feo. Dios no es así. La ira de Dios se va acumulando, como una mamá cuando le dice a uno, ya van 2, ya van 3, ya van 4, y por allá, como a la 15, es que van y le pegan a un correacito así, ¡ping! Y ya. Pero más o menos así es la ira de Dios. Dios espera, perdona, es paciente, soporta, vuelve y perdona, sigue siendo paciente, hasta que ya, hasta que Él castiga. Y en ese momento la gente dice, Dios es malo. Yo no puedo creer que ese Dios del Antiguo Testamento sea el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque ese Dios era malo. En cambio, el Dios del Nuevo Testamento es bueno. No, lo que pasa es que se la hacían y se la hacían y se la hacía, y Él perdonaba y era paciente, hasta que Él ya no veía otra opción y decía, ok, voy a utilizar esta nación para castigar esta otra nación. Vimos en Isaías que así como Dios utilizó a Siria para castigar a Israel y utilizó a Babilonia para castigar a Judá, también Dios utilizó a los persas para castigar a los babilonios, porque Babilonia también era mala. Dios utiliza reyes y reinos también para ir castigando, porque obviamente Él no puede venir y castigar a todo el mundo de un correazo, sino que Él utiliza diferentes medios que hay en el ambiente para ir castigando a la gente. Por eso cuando la gente dice, de manera científica, utilizamos lo que hablamos el domingo en la predicación, utiliza de manera científica, el calentamiento global, eso no es ningún castigo de Dios, lo que pasa es que es el calentamiento global, ok. Dios puede estar utilizando la misma maldad del hombre que está destruyendo el mundo para castigar al mismo hombre. Yo le hallo todo el sentido del mundo, no hallo la locura ahí, ¿sí? Que la gente se está quedando sin agua, que el clima está descontrolado. Bueno, Dios está utilizando la misma destrucción que el hombre provoca para que el mundo tenga cambios y para castigar al mismo hombre. No tiene nada de extraño, es completamente lógico. Y eso es lo que está haciendo Dios en este caso. Dios va a castigar la maldad humana sí o sí, siempre. No hay nadie que se quede sin el castigo. Y aunque muchas veces las personas pueden morir sin el castigo viene también post-mortem, después de la muerte. No antes, exacto, viene el juicio, como dice el hermano. Y sin embargo, tampoco lo sabemos nosotros, porque muchas veces nosotros decimos, vamos a tomar un hombre con mucho dinero, este que estaba en la silla, el que era cuadrapléjico, ¿cómo es que se llamaba él? ¿El científico? Uh-huh. Bueno, yo creo que todos los que están viendo saben de quién estamos hablando, ¿cierto? Y uno dice, bueno, este tipo murió con tanto dinero y él era ateo y tenía teorías de que Dios no existía, pero a él, bueno, aparte de su enfermedad, ¿no? Porque ya de por sí es un castigo. Entonces, pero ¿qué le hizo Dios si murió tan lleno de dinero? Y bueno, pues, lo que pasa es que dinero es lo que le hace falta a usted y a mí, ¿cierto? Entonces, para uno eso no es un castigo, ¿qué? O que lo castiguen quitándole el dinero. Pero mire, por ejemplo, le quitó la salud, nosotros no sabemos
qué tan amado haya sido, con cuántas personas haya muerto él, que haya tenido compañía, que haya tenido una familia que lo ame, personas sinceras a su alrededor. Usted y yo por lo menos tenemos la seguridad de que la gente que está al lado suyo no está detrás de su plata, porque no la tiene. Lo que nos falta a nosotros quizás es el dinero, pero a ellos les faltan muchas otras cosas que nosotros sí tenemos. Entonces también el castigo es que nosotros no lo vemos, ¿no? Nosotros no sabemos cuántos días ellos lloraron en soledad, en la oscuridad de su cuarto, qué sufrimientos tuvo, qué padecimientos, qué pensamientos extraños. Entonces cada quien sufre a su manera y no quiere decir que porque usted no lo vea, Dios no haya castigado. Pero siempre Dios va a castigar la maldad humana. Y eso también nos damos cuenta porque, por ejemplo, en el reino de Israel, que fue el de arriba, ¿cierto? Ese reino fue destruido en el año 722 antes de Cristo por un hombre o por un rey asirio llamado Senaquerib. Y Senaquerib llegó, arrasó con el ejército de Israel, su general se llamaba Rabsaces, y él llegó y arrasó con todo el ejército. Y Senaquerib dijo, ok, ahora nos vamos para Judá, porque solamente tenía que bajar. Y este pedazo de acá, que ustedes van a ver, si ustedes miran un mapa bíblico, hacia el lado de la izquierda, hacia el lado izquierdo, ustedes van a ver que ahí está el mar Mediterráneo, ¿cierto? Y el que tenía mar era un país que manejaba dinero, porque en esa época todo se movía por barco. Entonces eran países que tenían dinero. Entonces era un paso obligado conseguir también a Judá. Y Senaquerib bajó, Rabsaces llegó hasta, bueno, se tomaron algunas ciudades amuralladas y cuando llegaron a Jerusalén, Rabsaces llegó y habló con el pueblo. En ese momento estaba Ezequías como rey en Judá. Y Ezequías le había dicho al pueblo, mire, nosotros no tenemos los hombres que tienen ellos, nosotros no tenemos el poder militar que tienen ellos, pero tenemos la mano de Dios con nosotros. Entonces, si Él está con nosotros, pues no hay nadie que esté en contra de nosotros, nosotros vamos a poder. Entonces llegó Rabsaces hasta las murallas y les gritó, Ezequías está mintiendo. Ezequías ya nos dio un dinero a nosotros para que nosotros nos fuéramos, porque él tiene miedo de que nosotros nos metamos. Y empezó a decir, mire, han caído esta y esta ciudad y esta nación, y tenemos todas las cabezas de esos reyes, y esos reyes estaban apadrinados por tal y tal y tal y tal Dios, y mencionó todos los dioses, todos los reyes, todas las naciones, y dijo, si nadie ha podido contra el imperio asirio, ¿por qué su Dios iba a poder contra nosotros? Ezequías está mintiendo. Y dice que esa noche acamparon ahí, dice la Biblia, y esa noche el ángel de Dios bajó y mató a 185,000 soldados asirios. Y los asirios se tuvieron que levantar sus campamentos y devolverse con la cola entre las patas para Siria. Y no pudieron sitiar a Jerusalén. No lo lograron hacer. Y Jerusalén, o los soldados de Jerusalén, no movieron un solo dedo. No dispararon una flecha, no hicieron nada. Porque fue el ángel de Dios el que bajó y acabó con ese ejército. Ahora, eso es lo que dice la Biblia. Si usted mira los anales de la historia de Senaquerib, precisamente los asirios, dicen que él no quiso entrar a Jerusalén, pero obviamente yo no voy a contar la historia como sucedió porque yo soy el perdedor. Entonces él dijo que no quiso entrar a Jerusalén y que Ezequías tuvo que pagar un precio para que él no entrara a Jerusalén, que lo habían cerrado, que habían cerrado a Ezequías como un pajarito en una jaula, dijo, y que cuando lo tenían cerradito le dieron dinero y pues entonces él prefirió irse porque le estaban pagando impuestos. Y también hubo un historiador que escribió y dijo que una plaga de ratas desde Egipto había subido, Egipto es por aquí nomasito, entonces solamente subieron aquí, y que una plaga de ratas subió por ahí y contaminó las aguas cercanas a Jerusalén, y que cuando los hombres llegaron y en esa estadía que estuvieron, pues se enfermaron con el agua, la plaga de ratas les dio una plaga extraña, mató un poco de gente y por eso se tuvieron que ir. Siempre la gente tratando de dar explicaciones científicas al poder de Dios. Sin embargo, lo que sí sabemos es que como Ezequías era un buen rey, Dios le dio más tiempo al pueblo de Judá para que se arrepintiera y solamente fue destruido Israel en el 722. Mire que del 722 al 586 hay como 160 años de diferencia. 160 años en los que Dios estuvo esperando que Judá se arrepintiera, hiciera cambios. Pero no los hicieron. Entonces llegó y castigó su maldad. Entonces ahí sí llegó Nabucodonosor y dijo, venga para acá, y se los llevó. En el capítulo 3, otra vez tenemos a un hombre, una metáfora de un hombre que también toma una personificación, y ese hombre es el sufriente. Es la poesía del hombre sufriente. ¿Se acuerdan que habíamos visto al principio que habían otros poemas de lamento que estaban en la Biblia? No solamente el libro de las lamentaciones, que hablamos precisamente de los salmos, también aparece en Job y en el siervo sufriente en Isaías. Y en el capítulo 3, versículo 22 al 24, dice lo siguiente. Dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Y este es como el único mensaje de esperanza que hay dentro de todo el libro, porque dice que él va a esperar en Dios. De la destrucción que hubo sale un mensaje de esperanza. ¿Y cuál es ese mensaje de esperanza? Que a partir del juicio de Dios hay un semillero de esperanza para el futuro. Como dice el dicho, después de la tormenta siempre llega la calma. Entonces el poeta lo que hace es tomar este momento de caos que está viviendo el pueblo y dice, ok, ya Dios castigó, esto aplacó su ira, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestros corazones, para que como ya la ira de Dios está calmada, entonces empecemos a construir de nuevo una relación con Dios. Vamos a tener una relación con Dios ahora bajo sus estatutos, bajo sus mandamientos, bajo sus ordenanzas, para no volver a levantar la ira de Dios. Ya nos dimos cuenta de que es capaz Dios cuando está irado. Entonces, este es
como un nuevo resplandor del sol después de esa noche tan oscura que vivimos. Y de eso habla el capítulo 3. Y este capítulo 3 es particular porque él, así como ustedes vieron hace un momento, los otros empiezan Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Het, ¿sí? Y este viene 3 versículos de Aleph, 3 de Beit, 3 de Gimel, 3 de Dalet, 3 de Het. Este poema es mucho más difícil de estructurar porque ahora usted en cada línea tiene que empezar con la misma letra siempre. Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene 3 Aleph, 3 Beit, 3 Gimel, 3 Dalet, y por eso usted tiene 66 versículos, porque cada versículo empieza con la misma letra, pero tiene que ser 3 de la misma, y son 22 letras del alfabeto hebreo. Ahora vamos a ver el asedio y el preasedio, que es lo que vemos en el capítulo número 4, cuando llegan al asedio a Jerusalén, que es cuando ya llega Nabucodonosor directamente con su ejército a apoderarse del pueblo de Judá y llega a Jerusalén. Ellos ya tenían como una experiencia vivida, y era que había venido ya antes, ¿se acuerdan? Senaquerib había venido a apoderarse, pero resulta que Dios los defendió. ¿Ustedes creen que ellos no estaban tranquilos pensando que Dios los iba a defender de nuevo? Claro, si ya había pasado una vez, ¿por qué no iba a pasar otra vez? Entonces seguramente ellos estaban tranquilos, sacrificando en los lugares altos, sacrificando cosas a los ídolos, fornicando con otros ídolos, siéndole infieles a Dios, y cuando vieron a los babilonios, dijeron, otra vez Dios va a mandar su ángel, va a matar otro poco de gente, ellos se van a devolver para Babilonia y nosotros vamos a seguir siendo una nación grande. Seguramente estaban tranquilos. Y este capítulo 4 nos explica o nos habla sobre los contrastes que hay entre lo que era antes de que sucediera y lo que es durante el asedio, ¿sí? El asedio no pasó en una noche. El asedio duró mucho tiempo. Entonces estaban ellos siendo atacados, y obviamente ustedes saben que una nación que está en guerra, por ejemplo, nosotros lo vemos hoy en día con Rusia y con Ucrania, que ese coletazo de esa guerra nos está atacando a nosotros aquí, al otro lado del planeta, como a 20 horas en avión. Eso nos afecta a nosotros actualmente, ¿sí? Y uno entiende, y uno no entiende, y uno dice, ¿qué tiene que ver esa guerra conmigo? ¿Por qué se encarecen las cosas acá si ellos están tan lejos? Bueno, todo está conectado. Y en esa época ellos también necesitaban el apoyo de las personas ricas, el apoyo de todo lo que tenía el gobierno en su momento, del ejército, de los hombres jóvenes que no estaban en el ejército, pero que tenían que meterlos a la brava porque nos están atacando y es una nación más poderosa y hay que hacerle frente. Entonces, todo eso empieza a afectar. Y empezamos a ver ese contraste entre, antes del asedio, dice que los niños juegan y ríen en las calles de Jerusalén. Y cuando están en el asedio, los niños mendigan y mueren de hambre en las calles. Pasaron de reír y de jugar a mendigar y a morir en las mismas calles donde ellos jugaban. Los ricos comen manjares deliciosos y hacen fiestas, y pasaron de eso a comer lo que sea que se encuentren en el polvo. Si se encuentran una rata muerta, a eso tienen que echarle mano y comérsela porque no tienen opción de más. No hay nada más para comer. Los líderes reales están llenos de esplendor y respeto, y ahora están hambrientos, sucios e irreconocibles. Cuando nosotros veíamos esos líderes de los, como lo habla, por ejemplo, el Levítico, la forma en la que ellos tenían que vestir. El sumo sacerdote tenía una tiara con diamantes, con esmeraldas, con 12 piedras preciosas, la diadema en oro, sus vestiduras reales, súper bonitos. Me imagino que, así como decía Jesús, que mandaban ponerle flecos a sus mantos para que se vieran más esplendorosos, limpios, me imagino, los principales, ¿no? Y ahora están hambrientos, están sucios, están irreconocibles. Irreconocibles, me imagino yo, porque en otro tiempo eran gordos, de la facilidad que tenían para comer, para vivir bien, y ahora están así como yo, flacos, feos, arrugados, ¿sí? Estaban llevados. Ahora están irreconocibles porque están sufriendo lo que está pasando dentro de la guerra. Joaquín, el descendiente del linaje de David, ahora es capturado. Llegan y se lo llevan. Y Joaquín cometió un error muy grave, y fue que Joaquín quiso hacerle frente a Nabucodonosor. Y Joaquín hizo una alianza con Faraón Necao, que Faraón Necao era el faraón, pues, de Egipto, obviamente no había faraones en otro lugar. Y él hace una alianza con Necao y le dice, mire, yo lo defiendo a usted si llegan a atacarlo a usted, pero si a mí me atacan, usted me defiende a mí. Y cuando Nabucodonosor se enteró de esa alianza, eso fue como lo peor que hubieran podido haber hecho, y fue y se ensañó directamente con Joaquín y lo apresaron y se lo llevaron para Babilonia, preso. El capítulo 5. El capítulo 5 es como una oración comunitaria por la misericordia de Dios. Ya vimos que hubo un contraste entre lo que la gente vivía y lo que terminó viviendo. El pueblo, ellos están desconociendo, perdón, ellos no están desconociendo su culpabilidad, sin embargo se están lamentando por esto. Y en el capítulo 5 ellos hacen una oración y habla de 4 temas específicos. ¿Por qué? Bueno, uno es como si el autor ya no soportara más el dolor que está viviendo, y ya su orden alfabético que lleva de Aleph, Gimel, Dalet, Het, Beab, Sayin, Het, todas esas letras, que ustedes me miran como si se está hablando en lenguas, ya están desordenadas. Están las mismas 22 letras, pero ya no están en orden. O sea, ya no es A, B, C, D, F, sino que es Z, H, L, M, Q, R, T, A, B. Sí, o sea, ya están en desorden, ya no están de la misma manera. Entonces ya él como que se deja atrapar por el caos que está viviendo, y empieza una oración comunitaria que no es solamente del autor, sino que él empieza a hablar por el resto de personas que han sufrido a través de ese caos. Es un lamento en nombre de otros para que Dios se acuerde de ellos. ¿De quiénes ellos? Niños, madres, padres, ancianos y príncipes que han sufrido a causa de su propia desobediencia, de la desobediencia de sus padres, de la desobediencia de todo el pueblo, por estar en contra de las cosas de Dios. ¿Ustedes se acuerdan para qué era que estaban creados los poemas de lamento? Lo vimos al principio. Exacto.
como forma de protesta, de manera para procesar las emociones, un lugar para dar voz a la confusión, dignidad al sufrimiento humano. Por eso se escribe el libro de las lamentaciones. Ellos quieren elevar una oración de plegaria a Dios y decirle, Señor, ¿por qué nos abandonaste? Y el libro termina con una paradoja. ¿Cuáles creen ustedes que es la paradoja en esa imagen? Pero ¿qué es una paradoja? Empecemos por ahí. Como una contradicción, ¿cierto? Y el hermano José Luis dice paz y guerra. Claro, porque el símbolo de paz es el que están haciendo esas balas. Eso es una gran paradoja. O sea, con lo que yo mato a otro, estoy dibujando el símbolo de paz. Eso no tiene nada de pacífico, ¿cierto? Y el libro termina con esta paradoja. En el capítulo 5, versículo 19, que lo tomé de la nueva Biblia interamericana, de la NBL, perdón, latinoamericana, de la nueva Biblia latinoamericana, que estaba un poquito más sencillo para mí, porque la Reina Valera lo enreda un poquito. El versículo 19 del capítulo 5 dice, tú, oh Señor, reinas para siempre. O sea que el poeta le está diciendo a Dios, tú eres el rey. O sea, a ti es a quien hay que hacer caso. Tú haces todo. Y nosotros estamos dispuestos a lo que tú digas. Sin embargo, el versículo 20, mire, el versículo siguiente dice, ¿por qué te olvidas para siempre de nosotros si nos abandonas? Ok, ¿no está pues reinando? ¿No está Dios en control? Y en el siguiente versículo le dice, oye, pero nos abandonó. Ahí es donde nace la paradoja. Y en el versículo 22 dice que es lo más duro. De esta manera suena mucho más desgarrador que si usted lo busca en Reina Valera. ¿Cómo dice Reina Valera, hermana? Dice, ¿por qué nos has desechado? Te has airado en contra de nosotros en gran manera, dice Reina Valera 1960. No nos dice mucho. Mientras que este versículo, con esta traducción, nos dice, a no ser de que nos hayas desechado totalmente. Aquí ya le está poniendo la cereza sobre el pastel. Ya está diciendo, ok, usted es el rey, usted nunca nos abandona. Después dice, bueno, sí nos abandonó. ¿Por qué nos abandonas? Y termina diciendo, a no ser de que ya nos hayas desechado. Es decir, a no ser de que yo ya no sirva para nada. De que realmente yo no tenga el compromiso que usted necesita y precisamente por eso me está dejando. Dice el versículo 22. ¿Tienen alguna pregunta? No, okay. Listo. Conclusión. La conclusión del libro es que no hay conclusión, porque el libro no concluye, no tiene una conclusión. Y no es porque al escritor se le haya olvidado poner una conclusión o porque en esa época no se sacara conclusión, o porque entonces ¿para qué lo escribió? Si no va a concluir con un tema, dejar algún mensaje central. Y la conclusión queda abierta precisamente porque eso depende de la relación del pueblo con Dios, no de lo que pase en ese momento. ¿Y por qué queda abierta? Porque también usted tiene una relación con Dios y no sabemos cuál es esa relación. Depende mucho de lo que usted haga con Dios, de lo que yo haga con Dios. Por eso no puede haber una conclusión cerrada, porque la historia la escribimos usted y yo. De eso se trata, de que nosotros escribamos el libro cada día, porque así es nuestra vida. Si usted quiere tener el final de la historia, usted tiene que escribir ese final de la historia con Dios. Que Dios los bendiga, mis hermanos.